Lady Ana Vélez, mi compañera Luna Doncel, Jennifer García, Zuleidi Martínez y Andrea Sánchez. Somos del grupo 104 del curso de construcción de subjetividades. Nuestras invitadas en esta noche son Olga Bello, Angie Ayala, Lizeth Alonso, Alba Gudelo, Estefanía Londoño. Y en esta actividad vamos a abordar qué es el patriarcado. Realizaremos un análisis estadístico de las actividades que realizamos en la fase 3, correspondientes a unas entrevistas con un enfoque específico referente a la violencia contra la mujer. Vamos a hablar de la violencia en Colombia, tendremos un espacio de reflexión y actividades didácticas y al finalizar un cierre en el cual agradeceremos su participación. Cordial saludo, mi nombre es Karina Doncel. El objetivo del encuentro es socializar los hallazgos sobre conflictos armados y violencia de género en Puenza, Tocaima y Piedecuesta y Fusagasugá, Cundinamarca, y promover estrategias participativas para fortalecer a las comunidades frente a la violencia contra las mujeres. Contexto del territorio. Las entrevistas se realizaron en zonas rurales de Puenza, del municipio de Tocaima de Cundinamarca, Piedecuesta y Fusagasugá, Cundinamarca. Son comunidades marcadas por la historia del conflicto armado, la pobreza y el abandono estatal, pero también por la resiliencia y la unión comunitaria. Algunos de los resultados del conflicto armado, como lo podemos ver acá en estos gráficos, los son... Desplazamiento, el 70%. Pérdida de familiares, un 40%, afectación psicológica, un 80% y violencia sexual, un 30%. Estas comunidades representan la realidad de muchas mujeres rurales que, aunque sufrieron violencia, hoy construyen su entorno desde la solidaridad y la fe. El origen de la violencia, como el machismo patriarcado, un 90%, falta de educación de género, un 80%, ausencia de Estado, un 70%, normalización de cultura, un 60%. En estos gráficos, como podemos ver, la mayoría de las mujeres entrevistadas fueron desplazadas o perdieron familiares. El miedo, el duelo y la desconfianza hacia las instituciones son heridas aún abiertas. Muchísimas gracias. Continuando con el análisis de las entrevistas y analizando la estadística ya mencionada por la compañera, podemos evidenciar que existen en esta situación víctimas directas e indirectas. Entre las víctimas directas podemos ver que sufrieron violencia física, sexual o desplazamiento. Entre las personas entrevistadas, el total de esta situación se presentó en un 60%. Las víctimas indirectas son familiares o vecinos que vieron el impacto emocional, representado en un 40%. A continuación les vamos a compartir un video y queremos que presten total atención porque después vamos a realizar con él una actividad. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es el sistema por el cual se establece el dominio masculino sobre el resto de la sociedad. Este concepto no es nuevo, sino que fue utilizado ya por la sociología, la antropología, para referir a los sistemas propios de lo que se llamó comunidades primitivas, lo vamos a poner entre mil comillas, pero refiriéndose a estas comunidades en las que el jefe de familia, el pater familia, tenía la potestad sobre los hijos, las mujeres, los esclavos y los bienes.
Sin embargo, este concepto es retomado en los años 70 por la teoría feminista para dar cuenta de que, aunque con modificaciones, aquel sistema pervivía hasta la actualidad. Según el feminismo, al haber dominado también los aspectos ideológicos y normativos, el sistema patriarcal se sigue reproduciendo muchas veces de forma inconsciente e incluso muchas veces por parte de las mujeres que son las que están oprimidas por dicho sistema. Esto, decíamos, afecta a las mujeres no solamente en términos de violencia física, cuando es el caso, sino también en el acceso a los puestos de poder, en la división de las tareas domésticas, en lo que es la brecha salarial, pero también afecta a los varones. Tenemos este caso que siempre se menciona acerca de que se le enseña a los niños a no llorar porque eso no es de macho, o se les enseña también a ser violentos porque eso sería un índice de masculinidad. También, obviamente, el patriarcado establece la heterosexualidad obligatoria. Y esto porque crea una ilusión de que los roles de género, también los estereotipos sexuales, son naturales y son universales, invisibilizando que están absolutamente permeados por la ideología. Entonces, podemos decir que el patriarcado lo que hace es imponer una desigual distribución de los derechos y de los recursos sobre la sociedad. Hay algo muy importante para decir de este sistema, es que es un producto histórico y sociocultural, que, aun siendo el sistema de dominación más antiguo, pervive. ¿Pero qué significa que es histórico? Significa que surgió en algún momento del pasado, producto de una construcción humana, es decir, que no se trata de un sistema natural ni universal, sino que fue creado en un momento y por lo tanto, si fue creado, puede terminar. Según la historiadora Gerda Lerner, que ella escribió el libro La creación del patriarcado en 1986, un librazo, ella establece que el origen del patriarcado habría que rastrearlo en vínculo con lo que fue la revolución neolítica, es decir, la revolución agrícola, el descubrimiento de la agricultura, que lo que hizo fue impulsar la división sexual de las tareas y también, como sabemos, dio lugar a las primeras sociedades estatales, es decir, a un poder centralizado. Entonces podríamos decir que hasta el momento las comunidades habían vivido de forma relativamente igualitaria. Voy a hacer énfasis en relativamente para no caer en esta visión antigua del buen salvaje, en que todos son buenos con todos y esta infantilización, ¿no?, de la antigüedad. Pero sí podemos decir que habría pocas diferencias basadas en el sexo biológico, hasta que surgió la figura del patriarca como aquel que rige sobre la familia y sus posesiones. Por esta razón entendemos que el patriarcado está fundamentado desde sus orígenes y hasta la actualidad en las relaciones de parentesco, en la heterocisnormatividad y en los roles de género estereotipados. Distintos pensadores y pensadoras entienden que el patriarcado entonces se sustentó en el poder de los padres hasta la Edad Media. Pero el paso a la Edad Moderna y el ascenso de la burguesía habrían dado lugar a la conformación de una fratria, que esto quiere decir un pacto entre varones, por el cual se reconocen a sí mismos como hermanos. ¿Con qué fin? Bueno, justamente con el fin de salvaguardar el sistema patriarcal en las nuevas condiciones de la modernidad. Entonces las relaciones de parentesco siguen presentes en el sentido de que son todos hermanos los varones que mediante una solidaridad intragénero van a hacer que el sistema se perpetúe. Este sistema entonces perdura hasta la actualidad. Pero, como decíamos, es histórico. Por lo tanto, se puede caer y se va a caer. Abajo el patriarcado se va a caer. Bueno, en este momento queremos que nuestras invitadas participen y nos indiquen qué experiencias o anécdotas o recuerdos tienen respecto
a este sistema del patriarcado, cómo creen que está en la actualidad, si sienten que ha influenciado en sus experiencias de vida, en su familia, si creen que lo que se indica en el video no es así, o si tiene razón, qué piensan al respecto. Las escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Olga Lucía Bello y pues sí, en mi familia se vivió mm, con mi abuelito ya murió, tenía 83 años cuando murió y mi abuelita sí suele contar eso, muy machista, para él, o sea, él le pegaba, en ese tiempo él le pegaba era planazos con un machete y según él era porque él tenía que reprenderla. Entonces, en mi familia sí puedo decir que se vivió eso, pero pues ya eh, como hemos ido avanzando, ¿no? Ya nos hemos ido civilizando, ya en mis tíos no se ve eso, ya ellos no son machistas, no, no son maltratadores, por así decirlo. Entonces, pues se puede decir que gracias a Dios ya esa violencia, ese machismo eh, se ha ido acabando, ¿no? Y Dios quiera que cada vez cabe más porque de verdad que el maltrato intrafamiliar es un tema bastante duro. Eso era mi opinión. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Mm, ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, mi nombre es Alba Agudelo, ¿cómo están? Buenas noches, Alba. Pues yo opino que sí, que la desigualdad, la discriminación, la dependencia económica, todo lo que se ha vivido, no solo acá en Colombia, porque también podemos hablar de todo Latinoamérica, porque si nosotros vemos el ejemplo de México, en México también se vive la discriminación, la dependencia económica, los roles de género limitados, esa violencia que genera ese patriarcado que ha existido desde siempre. Porque si nos vamos a tiempos atrás, miramos que en la historia, por lo menos de las generaciones pasadas, bueno, sí, hoy en día se ve de pronto un poquitico menos, pero seguimos viviendo eh, eso que nos ha marcado a nosotras como mujeres, ¿sí? Yo pienso que es de seguir trabajando, de seguir educándonos y de no permitir que pasen por encima de los derechos de nosotras como mujeres. Gracias por tu participación. ¿Alguien más se Gracias. anima? Bueno, muchas gracias por tu participación y así es. En la actualidad aún tenemos ahí el patriarcado fuerte, pero como decía una de nuestras invitadas, afortunadamente hay un cambio como de conciencia y, y eso favorece a las futuras generaciones y a la sociedad en general. Para esta actividad, los aportes teóricos y los referentes que implementamos fueron Montero 2010, fortalecimiento comunitario, las comunidades son agentes de cambio. ONU Mujeres, 10 acciones para erradicar la violencia, educar, denunciar, acompañar y actuar. Comisión de la Verdad, mujeres víctimas, resistencia y sanación como motor de paz. Cordial saludo, mi nombre es Jennifer García
y a continuación vamos a presentar los principales aportes de la psicología comunitaria y de la liberación para comprender y enfrentar la violencia contra la mujer con base en los hallazgos de nuestra investigación y el marco teórico de autores como Ignacio Martín Baró y Maritza Montero. Primero, tenemos la desnaturalización de la violencia a través de la concientización. Nuestros hallazgos evidencian que la violencia contra la mujer está naturalizada en prácticas y discursos cotidianos. Desde la psicología de la liberación, Maritza Montero señala que es fundamental incorporar lo que Martín Baró denominó perspectiva liberadora, la cual permite desideolizar las estructuras opresivas a través de procesos de concientización. En la práctica, esto se trabaja con metodologías como talleres vivenciales, cartografía social para identificar territorios de riesgo y cartografía corporal que permiten visualizar cómo la violencia se inscribe en los cuerpos y las relaciones. Segundo, tenemos la recuperación de la memoria histórica como herramienta de sanación colectiva. Nosotros documentamos que las mujeres víctimas del conflicto armado y la violencia machista han cargado con historias de dolor en el silencio. Entonces, la recuperación de la memoria histórica, principio central en Martín Baró, es retomada por Montero como parte esencial de los procesos de reparación simbólica. Para ello utilizamos métodos biográficos, historias de vida y técnicas expresivas como teatro comunitario, poesía y muralismo que transforman el dolor individual en narrativas colectivas de resistencia y exigibilidad de derechos. También tenemos el fortalecimiento comunitario como proceso de agencia y transformación, pues las mujeres entrevistadas demostraron una resiliencia notable, posicionándose como agentes clave en la reconstrucción del tejido social. Y Montero define el fortalecimiento como el proceso mediante el cual las personas desarrollan capacidades colectivas para controlar sus condiciones de vida, transformándose a sí mismas en el camino. Operacionalizamos este concepto mediante la formación de ciudadanía, el desarrollo de liderazgos comunitarios, la creación de redes de apoyo entre mujeres y comités de salud mental con enfoque psicosocial. También tenemos la investigación-acción participativa como metodología transformadora. Nuestra investigación concluye que es urgente promover cambios estructurales y culturales con la participación activa de las mujeres. Y Montero destaca que la investigación-acción participativa es el método por excelencia de la psicología comunitaria, pues involucra a la comunidad en todas las fases del proceso. Y esta la implementamos a través de encuentros colectivos, grupos focales y técnicas expresivas como el arte comunitario y la danza, donde las mujeres son protagonistas en el diagnóstico y la generación de soluciones. También tenemos la dimensión ético-política del trabajo comunitario. Esta identificamos que era alarmante la ausencia del Estado en la protección efectiva a las mujeres, y Montero sostiene que la psicología comunitaria tiene un carácter político inherente y debe regirse por un fuerte enfoque ético, coincidiendo con la postura de Martín Baró. Nuestro compromiso en esta línea y con lo que denomina Montero y Todos en el Camino es mantener una acción continua a través de campañas de sensibilización, formación de lideresas e incidencia institucional orientada a la liberación de las opresiones de género. A continuación les vamos a compartir un video. Queremos que presten atención, por favor. Colombia ha vivido más de 60 años de conflicto armado interno, ha tenido muchos y heterogéneos actores armados, ha padecido todas las formas de violencia y ha visto cómo se ha afectado principalmente a la población civil. El Observatorio de Memoria y Conflicto documentó 261.167 muertos por el conflicto armado. Entre estos, 4 de cada 5 eran civiles y solo 1 era combatiente. Esto significa que por cada combatiente muerto hubo 4 civiles asesinados. A pesar de sus dimensiones, la violencia no se ha distribuido de manera homogénea en el tiempo y el espacio. La violencia del conflicto armado puede diferenciarse en 4 periodos según su tendencia y su intensidad. De una violencia baja y marginal en el periodo 1958-1982, se pasa a una violencia creciente y continua en el periodo 1983 a 1995, para luego proseguir con una etapa de agravamiento en el periodo 1996 y 2004,
y finalmente transitar a una etapa de desescalamiento entre 2005 y 2018. Esto significa que 56 de cada 100 víctimas fatales del conflicto armado se produjeron en el periodo 1996-2004 y 27 en el lapso que va desde 1983 hasta 1995. Esto pone de presente que en 8 años se produjeron más de la mitad de los muertos de una confrontación de más de 60 años. También revela que en 20 años se produjeron 4 de cada 5 muertos del conflicto armado. Casi todas las modalidades de violencia registraron la misma tendencia, lo que significa que la experiencia de la violencia para las víctimas no solo supuso grandes dimensiones, sino simultaneidad de todas las formas de violencia. Las únicas excepciones fueron el desplazamiento forzado, que tuvo un segundo momento de escalamiento entre 2004 y 2007, así como las minas antipersona, que registraron su periodo más crítico entre 2005 y 2018. Nos ocurrió de todo y al mismo tiempo, entre 1996 y 2004. Asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, secuestros, violencia sexual, reclutamiento, desplazamiento forzado, ataques a poblaciones, acciones bélicas, minas antipersona, atentados terroristas, daños a bienes civiles, sabotaje, despojo. Los expertos estiman que un conflicto armado es de baja intensidad cuando se registran más de 1.000 muertos por año. Lo elevan a mediana intensidad cuando son más de 10.000 muertos por año y lo clasifican como de alta intensidad cuando hay más de 25.000 muertos por año. Si se sigue este parámetro, entonces el conflicto armado colombiano fue de mediana intensidad entre 1996 y 2004, pero además tuvo un año de alta intensidad, el año 2002. Esto es muy importante porque Colombia siempre ha sido presentada internacionalmente como la democracia más estable de América Latina y con ello se ha querido minimizar las dimensiones del conflicto armado. También es importante que destaquemos que la geografía del conflicto armado tuvo cambios importantes en el tiempo. La violencia se concentró por mucho tiempo en la periferia rural para luego expandirse hacia las regiones centrales e integradas del país en determinados periodos de la confrontación armada. El Observatorio de Memoria y Conflicto ha documentado que el 63,5% de las víctimas de conflicto armado se concentraron en el país rural y periférico, en el que habitan solo el 17% de toda la población colombiana. La violencia en la periferia se concentró en las zonas de colonización de frontera hacia el suroriente, el nororiente, el noroccidente y el suroccidente del país, mientras que en las zonas de colonización interna tendió a concentrarse en la región centro del país, en particular el Magdalena Medio y sus regiones adyacentes. Si tomamos como medida el número de municipios que registraron 50 o más civiles muertos en cada periodo, podemos ver las dimensiones de la expansión de la violencia del conflicto armado. Si en el periodo 1958-1982 hubo 15 municipios con 50 o más civiles muertos, ese número crece a 230 municipios en el periodo 1983-1995 para luego elevarse a 429 municipios en el periodo de agravamiento del conflicto armado entre 1996 y 2004 y finalmente de crecer a 127 municipios en el periodo 2005-2018. Lo que esto nos pone de presente es que en el momento más crítico del conflicto armado, esos 8 años aciagos de 1996 a 2004, casi la mitad del país tuvo un nivel alto de afectación. Si vemos el mapa de distribución municipal de víctimas del conflicto armado hecho con base en las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto, podemos ver que los municipios en color rojo son los que tuvieron el mayor número de víctimas, seguidos de los amarillos, mientras que los verdes claros y los verdes oscuros registraron el menor número de víctimas. Una violencia que afectó a todo el territorio, pero evidentemente de manera muy desigual. Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Zuley Martínez. Como anterior nos había comentado nuestras compañeras y un gratificante aporte que hicieron nuestras participantes y es que en constante hemos vivido en conflicto, en violencia. Entonces el video nos permite y me gustaría explicarles a más detallado el video a nuestros participantes y es que el conflicto armado en Colombia ha sido un tejido de una historia compleja donde el dolor y la resiliencia conviven en la memoria de millones de personas. No son solo las cifras, sino que adicional son las vidas fracturadas que ha dejado un pasado como el conflicto armado y en donde ha sido tan violento para nuestras mujeres. Detrás de cada desplazamiento forzado y de cada acto de violencia hay un lugar que se rompió, un proyecto de vida que interrumpió y una intensidad que tuvo como construirse a través del miedo.
Entonces, lo más difícil de todo esto no es muchas las heridas que dejaron, sino que ellas son heridas silenciosas, que permanecen en cuerpos tensos, en donde están llenos de vacíos, en una desconfianza en donde ya no pueden repararse. Entonces, escuchar las historias que nos comentaban nuestras participantes y adicional las entrevistas que tuvimos anteriormente nos permite conformar que son traumas que se han heredado y que un pasado en donde padres y hijos sin necesidad de todas estas ocurrencias han tenido que vivir la violencia directamente. Entonces, por esta razón es importante hablar sobre la paz, en donde hablar de paz es algo más interno, en donde complejo todas estas influencias, donde muchas víctimas han implicado recoger todos los pedazos rotos de una sociedad y nuevas formas de la unión. Esto significa todo ello, que reconocer el dolor de las víctimas y significar su memoria es acompañar el proceso de reparación emocional de muchas de ellas que llevan por décadas. Entonces, desde la psicología, la educación y el trabajo comunitario es el compromiso enorme, donde debemos de construir espacios donde la persona pueda sentirse segura para narrar lo que vivieron, llorar la pérdida, aprender de las relaciones que forman distancia, las personas que sanan humanamente. De esto se trata, ayudar a las comunidades y transformar el sufrimiento en fuerza, el miedo en acciones colectivas y un silencio en diálogo. Para hablar de paz en Colombia es constituyente que cada día en pequeños gestos como el perdón fácil, la escucha atenta, la solidaridad entre vecinos, el acompañamiento emocional y la evolución que tenemos como profesionales para la sanación colectiva que requiere tiempo, pero sobre todo requiere voluntad y empatía por nuestras víctimas. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Andrea Sánchez. A raíz de todo lo que hemos hablado, en este momento vamos a hacer mención como a unas frases creadas por el grupo, las cuales son como una conclusión a todo lo que hemos hablado. En Colombia, por medio de la Ley 248 de 1995, se establece la violencia contra la mujer como aquel acto o conducta que puede causar muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico contra las mujeres y se perpetúa en tres ámbitos. En la vida privada, cuando se ejerce dentro del entorno familiar. La vida pública, cuando se ejerce en cualquier persona, ya sea de la comunidad, ya sea desde el trabajo, ya sea desde un lugar social. Y otro que se puede hablar es sobre las redes sociales y los acosos cibernéticos hacia las mujeres. La violencia contra las mujeres es un fenómeno. ¿Me la devuelves, compañera? Qué pena. La violencia contra las mujeres es un fenómeno real que muchos prefieren ignorar. Aquí es a donde hacemos referencia al sistema de patriarcado, al sistema de machismo y el sistema social que se ha creado como un estigma hacia las mujeres. Por favor, compañera, la siguiente, gracias. El género se entiende como el proceso de construcción de lo que es masculino y femenino, lo que nace desde aportes culturales a partir de la creación de estereotipos y roles sociales, lo que da el inicio al nacimiento de principios que ejerce una formación de identidades en cuanto a aspectos éticos y morales de los hombres y mujeres, creando jerarquía de valores de acuerdo a su cultura. Tu voz, tu apoyo y tu coherencia son el propósito que todos debemos ejercer para construir una vida libre de violencia. Como lo mencionábamos, esto también se arraiga no solo a los profesionales en psicología, sino a nivel general de todas las personas. La violencia contra la mujer arraiga el conocimiento de todos para poder eliminarla y poder concebir un territorio de igualdad. La violencia contra la mujer ha adoptado y sigue adoptando diferentes formas de consecución, lo que la siguen llevando al ejercicio de ciertos comportamientos que siguen contribuyendo a generar ambientes inseguros, así como manifestaciones de irrespeto y situaciones inapropiadas dirigidas hacia las mujeres. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es de todos y de todas. Actuar es el primer paso hacia la igualdad. De esta manera, vamos a dar unos ejemplos o estrategias creadas dentro del territorio
como son crear redes de apoyos entre mujeres, talleres de educación emocional y derechos humanos, campañas rurales contra la violencia simbólica, participación activa en juntas de acción comunal y aliarse con instituciones locales de salud y de educación. Muchas gracias. Bueno, para hacer más dinámica este encuentro, hemos realizado un juego por Kahoot con el objetivo de evaluar lo que hemos aprendido y pues reforzar la información que se te abordó en este encuentro. Estamos en este mundo para aprender y crecer. Somos mujeres capaces de ser madres, amigas y guías. Tenemos la fuerza y el poder de transformar nuestro entorno. No olvidemos nuestro valor y sigamos caminando juntas en la construcción de un mundo con igualdad y oportunidades para todas y todos. Las invito a escanear el código a nuestras invitadas y si no pueden, están desde el celular, en el chat de Teams les dejé el link para que puedan ingresar y nos compartan captura de cómo les fue con la actividad. Ah, ay, no, ¿dónde está? Ahí les compartimos el link para que ingresen y nos envíen sus resultados, a ver qué aprendieron. Nos indican, por favor, si pueden ingresar. Bueno, vamos a hacerlo entre todos. Y me indican qué respuesta seleccionamos. Ah, mira, ya. Ya hay alguien que va a ingresar. Ah, bueno, sí, ya están participando.
Bueno, vemos que todas nuestras participantes están muy activas por temas de conectividad. Les queda mucho más fácil compartirnos la información a través del chat, como lo pudieron evidenciar anteriormente. Agradecemos profundamente a todos nuestros participantes que hicieron parte de este espacio. Su voz, su experiencia y su compromiso es la base del fortalecimiento comunitario, que hoy no solo compartimos resultados, sino que también la esperanza y la unión para seguir construyendo teorías libres de violencia, donde las mujeres sean escuchadas, valoradas y respetadas. Entonces es muy importante para todas ustedes reconocer que tenemos presente y que actualmente estamos trabajando desde lo comunitario para que toda esta violencia quede en el pasado. Entonces, nuevamente agradecemos profundamente a todas nuestras participantes, a la mesa de trabajo que permitió también que esta experiencia fuera vista para todos ustedes. Muchas gracias a todos. Una feliz noche. Gracias.